Nahum 2. Anuncio de la caída de Nínive. Versículo 15. Versión Reina Valera. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El mensajero sobre los montes. Este versículo actúa como la bisagra perfecta entre dos mundos, el juicio que cae sobre Nínive y la restauración que se abre para Judá. En una escena casi cinematográfica, la silueta del mensajero aparece en las alturas, visible desde lejos. No trae amenaza, sino paz. Pero no es una paz ilusoria ni emocional. Es una paz estructural, el resultado del colapso del opresor. La señal de que Judá ha sido liberada no está en sus emociones, sino en su calendario. Puede volver a celebrar sus fiestas y a cumplir sus votos. Eso significa que el sistema religioso y social puede reiniciarse. El malvado, aquel que antes cruzaba sus fronteras, imponía tributo y pisoteaba sus días santos, ya no pasará. No es una tregua temporal, ha sido eliminado del todo. El dato sellador es doble. La palabra hebrea para todo él, cuyo, tiene el mismo valor gemátrico que consumación. Kala, 55. El mensaje es claro. Esta no es una retirada estratégica del enemigo, es su final completo. El mensaje no es solo que el opresor se fue, sino que no volverá. Judá puede respirar, no porque simplemente esté en calma, sino porque el agresor ya no existe. Este es el anuncio que marca un antes y un después. El mensajero sobre los montes no solo informa, certifica el cierre de un ciclo de opresión y la apertura de un nuevo periodo de plenitud. Donde había asedio, ahora hay celebración. Donde había miedo, ahora hay cumplimiento. El mal ya no transita. La historia ha cambiado de dueño. Versículo 1. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. La fortaleza tiembla. El destructor ya ha subido. No es una amenaza futura, es presencia activa. El versículo activa una secuencia de comandos defensivos: vigila, guarda, refuerza, cíñete, pero suena menos a esperanza que a protocolo en desesperación. Nínive entra en modo de emergencia total, activando todas las defensas, justo cuando ya es tarde. El destructor es llamado Mephits, el dispersador. No solo destruye estructuras, desintegra el sistema. El imperio no cae por fuera, colapsa desde dentro. La gematría final conecta el término mucho, Meot 45, con Adam, hombre en 45. En el punto de máxima tensión, el músculo humano alcanza su techo. Y no basta. Este versículo no busca movilizar salvación, sino exponer el pánico. La plaza fuerte ya no tiene refugio. El juicio ha entrado y no se detiene por más que el operador apriete los dientes. Versículo 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. La viña vacía vuelve a brotar. El verso empieza con una promesa. Dios restaurará la gloria de Jacob, nivelándola con la gloria de Israel. Pero no se trata de poesía hueca. La restauración responde a un daño real. Saqueadores los saquearon. El verso lo duplica, para subrayar que el vaciamiento fue total, repetido, sin misericordia. No fue solo una pérdida política o económica, sino una herida estructural. La imagen final lo revela. Estropearon sus mugrones, sus sarmientos. Es decir, no solo destruyeron lo visible, también truncaron la capacidad de dar fruto, de crecer, de transmitir vida. Dañaron la raíz productiva del pueblo. Pero justo ahí entra la lógica divina. La restauración no es cosmética, es estructural. Dios no solo recupera el esplendor, sino que vuelve a injertar los sarmientos, los canales de vida. La gematría lo confirma. Restaurar y sarmientos comparten el mismo valor numérico. Lo que fue cortado, ahora brota otra vez. Esta no es solo la vuelta del honor,
es la reactivación del futuro. Versículo 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Escudos rojos, madera temblando. La escena que pinta Nahum no es una fotografía estática, es un lienzo ardiente. El majén de los valientes ya no está impecable. Aparece Me-Odam, rojizo a causa del conflicto, como si el mismo color de batalla se hubiera impregnado en su defensa. Los Anshehail, los hombres de fuerza, no visten un verde neutro, sino grana escarlata, un tono intenso asociado tanto a tinte de alta calidad como a la sangre de la confrontación. En ese día que ya está preparado, el Rekev, el carro de guerra, no rueda silencioso sino como chispeante en peladot metálicos, brillante, punzante, digno de la ilusión de invencibilidad. Este carro, en términos gemátricos, se asocia a Berajá, bendición, símbolo irónico de cómo el poder bélico cree ser favor divino. Pero debajo de ese desfile de fuerza algo sucede. Los Haveroshim, los cipreses de la retaguardia, la madera que sostiene lanzas, astas y mecanismos, Aralú, se sacuden, tiemblan. No es solo movimiento físico, es la resonancia de un sistema que ya está sujeto a su propio desgaste. La tensión interna se manifiesta antes que la caída visible. Este versículo no aplaude al ejército. Muestra su punto de máxima carga justo antes de la ruptura. Lo que brilla no es sólido por fuera, sino vulnerable por dentro. La guerra en rojo no garantiza victoria. Anuncia el sobrecalentamiento del propio poder. Versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Carros al galope, plazas en shock. En las plazas, Bautzot, los carros, Harekev, se desbocan. No entran con orden ni táctica, sino como bestias sueltas. El verbo yitolelu no dice avanzan, dice se agitan, se revuelven, como si la ciudad ya no pudiera contener su propio pulso de pánico. El estrépito estalla en las calles anchas. Yishtak Shikun suena casi como lo que describe, el traqueteo de ruedas, el metal empujando metal, en una saturación de fuerza que pierde dirección. La ciudad ya no es espacio, es pista de fricción. Y luego los destellos. Mareen Kelapidim, su apariencia es como antorchas. No luz cálida, llama viva, inestable, que brilla mientras se consume. Y si la antorcha arde en rojo, el siguiente paso es blanco. Kaburakim Yerotsetsu, corren como relámpagos. El movimiento no avanza, se precipita. Lo que fue diseño se volvió impulso. La secuencia verbal refuerza el vértigo. Yitolelu, Yishtak Shukun, Yerotsitsu. El texto lanza ráfagas como si imitara el caos. Agitación, colisión, velocidad. Ni estrategia, ni gloria. Es el sistema sobreacelerado, derramando potencia sin control. Y en medio del estruendo, una joya críptica, Harekev, el carro, comparte valor gemátrico, 227, con Berajá, bendición. Ironía profunda. El vehículo que debería traer victoria se ha convertido en su propio castigo. La bendición, mal encausada, ahora desarma la ciudad desde dentro. No es una escena heroica, es una advertencia visual. Cuando todo es luz violenta y velocidad sin ley, no queda sitio donde refugiarse. La plaza, centro cívico, es ahora campo de embestida. Versículo 5. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. El verso comienza con un gesto de urgencia. Yizkor, recordará o convocará a sus valientes. Es el recurso del último minuto. Cuando el asedio aprieta, se llama a la élite, a los que supuestamente sostienen el sistema. Pero el resultado inmediato es el tropiezo. Yikashlu, tropezarán en su marcha. No hay firmeza ni dirección, solo caos en movimiento. El ejército se atropella a sí mismo, atrapado entre el deber y el pánico. Entonces Yemaharú,
Se apresuran hacia el muro. Se activa el protocolo de emergencia. Todos corren al punto crítico, donde la ciudad debe resistir o caer. Y allí, Hasokek, la cobertura, se prepara. Puede aludir a un techo defensivo, a una protección material o incluso a una forma de cobertura simbólica, como un último bastión. Pero nada en la escena transmite control. La marcha tiene doble lectura, como lo señala la tradición masorética, y suena más a improvisación que a estrategia. No hay avance sostenido, sino reflejo nervioso. La defensa no nace de temple, sino de miedo. El llamado a los fuertes revela su desgaste. Versículo 6. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Las puertas de los ríos. El verso despliega una imagen devastadora en apenas 2 líneas. Se abren las Sha'are Hanearot, las compuertas de los ríos, y el Eyal, palacio, santuario, centro, se deshace. Namoj se derrite, se disuelve. La primera escena es hidráulica. Los flujos contenidos, regulados por ingeniería y poder, ceden. Las compuertas se abren, no como gesto técnico, sino como juicio. La ciudad que controlaba el agua ahora es invadida por ella. No hay lucha, solo el colapso de lo que parecía sólido. Ese colapso no es solo físico. Heijal comparte gematría con Adonai, 65. El trono de mando, el símbolo de gobierno y dominio, cae con su estructura. Lo que aparentaba solidez espiritual o estatal se viene abajo desde dentro. El verbo namoj sugiere una licuación moral, no solo arquitectónica. Y la apertura de los ríos tiene su firma numérica, de flujo que sobrepasa sus límites. En la lectura interior, las puertas de los ríos son los diques que el alma levanta para no sentir, para no ver lo que fluye bajo la superficie. Cuando Dios abre esas compuertas, emocionales, espirituales, históricas, lo que se derrite no es castigo, es el centro falso que sosteníamos. El río entra, arrastra, purga, y donde antes había un palacio de orgullo, puede levantarse otra forma de habitación, un trono limpio, sin ingeniería del ego. Versículo 7. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Y la reina será cautiva. La escena es desgarradora. Gulta fue llevada cautiva. La figura regia que simbolizaba el prestigio del poder es expuesta, obligada a subir, Joalata, no en triunfo sino en humillación. No se nombra directamente a la reina en hebreo, pero la construcción lo sugiere. Ella es la figura central, llevada con solemnidad quebrada. La narrativa gira. Lo que era dignidad se convierte en procesión de derrota. Detrás de ella, las criadas, Beamotea, la conducen Mena Agot, como si fuera una ceremonia invertida. No hay júbilo, hay lamento, suenan como palomas que Kol Yonim, símbolo clásico de duelo. Se golpean el pecho, Metofefot al Libehen, en gesto ritual, tocando el corazón, el centro del alma. Este lamento no es teatral, es la reacción del cuerpo cuando el centro simbólico cae. El verso es sonoro. El gemido y la percusión interna llenan la imagen. Lo que está en juego no es solo una reina, sino el relato imperial de honra. La exposición pública de esta figura indica que el sistema ha sido vencido no solo militarmente, sino narrativamente. La corona ya no brilla, y sus servidores ya no la celebran, la lloran. En lectura interior, es el yo altivo el que cae, y los hábitos que lo sostenían entran en duelo. La caída es necesaria. Cuando lo falso es removido, queda espacio para lo real. Versículo 8. Nínive era como un estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero nadie mira. En términos espirituales, el estanque representa el yo que acumula recursos, reputación y falsas seguridades. Pero cuando Dios permite que el control se rompa, el yo grita, detente, pero los hábitos y pensamientos huyen. Despertar significa aceptar que ese estanque debía romperse para que el agua vuelva a fluir, para que la ciudad no se vacíe.
sino que renazca con bases verdaderas. Versículo 9. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. El grito se repite: saquead plata, saquead oro, y nadie puede detenerlo. Nínive, que era un tesoro imperial, ahora es un cofre abierto. Las reservas que durante siglos alimentaron el orgullo y la gloria están indefensas. Lo que antes era símbolo de prestigio, ahora se convierte en premio para los buitres. No hay fin, dice el verso. La abundancia acumulada ya no tiene límites porque ha perdido su sentido. El texto no se detiene en los saqueadores, sino que se enfoca en lo saqueado. Peso de toda vasija deseable. Es la riqueza como espectáculo. Vasijas llenas de codicia, diseñadas para seducir. Lo que adornó palacios ahora cae en manos ajenas. No hay defensa para el exceso. La ley espiritual dice que un sistema que acumula sin justicia prepara su propio despojo. Cuando el tesoro se convierte en un fin en sí mismo, termina sin dueño. Aquí no hay lamento por la pérdida, solo una verdad expuesta. El tesoro era el juicio encubierto. El brillo sin un propósito justo no ilumina, atrae el saqueo. El oro y la plata, que son símbolos de bendición cuando se usan para el bien, se convierten en lastre cuando sostienen el ego de una ciudad. El cofre que no se entrega se pierde. Versículo 10. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. El cuerpo se rinde. Vacío, vaciado, devastado, resuena en el hebreo. Lo que antes era un almacén de tesoros ahora es solo una cáscara. Esta fórmula no describe solo un espacio físico, sino un colapso total, sin reservas ni centro. No queda nada que sostenga, y el cuerpo lo siente. El corazón se derrite, no en sentido figurado, sino como metal que ya no soporta el calor. Las rodillas tiemblan, ya no hay dignidad. La ciudad tiembla como un cuerpo sin alma. Aquí, el juicio no cae como espada, sino como un retiro. El esplendor de antes se ha vuelto solo un recuerdo de lo que fue. Versículo 11. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? La cueva del depredador ha sido despojada. El versículo irrumpe con una pregunta punzante. ¿Dónde está aquella guarida? La escena evoca una fortaleza del poder impune, morada de leones, refugio de leona y cachorros, un ciclo completo de dominación sostenido por violencia y seguridad. En su tiempo, nadie los espantaba, ni amenaza ni freno. Era la imagen de un imperio asentado sobre la depredación como norma. Pero ahora, el lugar está vacío. No se dice que fue destruido. Se pregunta por él, como si se hubiera esfumado. El rugido cesó, la caza terminó, y lo que antes era símbolo de fuerza, ahora es eco hueco. Esta desaparición no solo es física, es simbólica. Se disolvió el espacio que justificaba la violencia como modo de existencia. La Escritura no maldice al león por ser fuerte, sino por construir su identidad en devorar. La guarida representaba continuidad del poder, reproducción del dominio. Su pérdida señala que incluso lo más temido tiene fecha de caducidad. No hay fuerza que Dios no pueda desmontar. Lo que parecía eterno, hoy es solo ausencia. Versículo 12 y fin de este capítulo, según algunas traducciones. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. El proveedor depredador. El cierre del capítulo expone al león en su doble rol, fuerza y proveedor. Caza en exceso, no por hambre personal, sino para abastecer a su círculo, cachorros y leonas. Esa provisión se basa en violencia sistemática, arrebatar, estrangular, llenar. La abundancia no es fruto de justicia, sino de rapiña. Es un espejo del poder imperial que legitima su violencia por el bien del pueblo. Las cavernas llenas de presas se presentan como éxito, pero son almacenes de robo.
La casa del león no es hogar, es depósito de despojos. Ley espiritual. Cuando el sustento se construye sobre la opresión, lo que parece cuidado es crueldad sostenida. Este versículo no añade gloria al león, lo denuncia. El relato de fuerza convertida en cuidado es desenmascarado. No hay nobleza en alimentar con sangre. Al final, la guarida cae no por escasez, sino por su riqueza mal habida. Así se cierra el ciclo del capítulo, del rugido al saqueo, de la acumulación al juicio. Este capítulo termina con una imagen total del colapso de Nínive. La ciudad que fue estanque de aguas se vacía en fuga. Sus tesoros quedan expuestos al saqueo, y la antigua seguridad imperial es retratada como guarida de leones que ya no existe. El león, símbolo del poder depredador, abastecía a toda su manada con presa y robo, pero el texto lo deja en forma de pregunta. ¿Dónde quedó esa guarida? El mensaje final es claro y frío. El sistema que vivía de devorar ha perdido su refugio y su continuidad. Y te dejo para finalizar con un breve versículo de Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Amén.